Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les vamos a mostrar cómo sigue nuestro recorrido de Tandil a Ushuaia. Exactamente. Si recién se suman y se perdieron el capítulo anterior, vayan a verlo porque ahí les mostramos qué pasó desde que salimos de Tandil ese 8 de enero donde arrancó nuestra vida viajera. Se lo dejamos acá arriba. Y hoy les vamos a mostrar cómo siguió ese recorrido hasta llegar al fin del mundo. Quédense a verlo con nosotros. Una de las cosas que más nos gusta hacer con las nenas es visitar lugares y conocer animales. Así que nos fuimos a la Reserva Natural de Punta Tombo, donde pudimos visitar al pingüino de Magallanes. Antes de ingresar a la pingüinera propiamente dicho, hay un centro de interpretación que les recomendamos que pasen antes de hacer todo en las pasarelas, que son 3 kilómetros aproximadamente, pasar por este centro. Luego podemos visitar la pingüinera y llegar hasta un lugar donde se pueden ver a los pingüinos nadando. Se está en como un contacto muy cercano con los pingüinos, con lo cual las nenas quedaron fascinadas. Parece de mentira. Mamá, eso parece de verdad. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿10 qué? Pingüino. Acá estamos en Punta Tombo, la reserva de pingüinos, y los tenemos muy cerquita. ¡Ay, muy cerquita! Fue Camarones, un lugar del que no teníamos demasiado conocimiento y la verdad es que nos encantó. Recorriendo solo 30 kilómetros y pasando por un lugar donde además pudimos ver flamencos, llegamos hasta Cabo Dos Bahías, otra pingüinera.
hermosa y diferente a la anterior pingüinera que habíamos visto. De Camarones seguimos a Radatili. Tiene unas playas impresionantes de 4 kilómetros de extensión. También pudimos visitar la reserva natural de Punta Marqués, donde se dedican ahí al cuidado y preservación del lobo marino de un pelo y nos prestaron binoculares para poder observar. Acá de nuevo las chicas quedaron chochas con esa experiencia. La siguiente parada fue Puerto San Julián, un lugar con hermosa costa y muchísima historia, donde hace 500 años se celebró la primera misa en nuestro país. Piedrabuena porque sabíamos que tiene un hermoso parque infantil temático que se llama Dante Quinterno y que está basado en los tradicionales personajes de Patoruzú. De Ushuaia. Luego de hacer unos 360 kilómetros llegamos a Río Gallegos. Allí pegamos nuestro primer sticker. ¿Qué le parece nuestro logo? Vamos, ahí está, sí. Derechita. Eso. Sí, los días de viaje. Mira, estamos acá al lado del de Motorcoy. Desde allí emprenderíamos el viaje para la frontera con Chile, donde tomaríamos el ferry para que nos cruce el estrecho de Magallanes para llegar a Ushuaia.
Durante el camino pudimos ver guanacos, flamencos, muchas aves y también vimos un amanecer increíble con niebla y el amanecer espectacular. El viaje en ferry fue muy tranquilo, pudimos subir a la cubierta, vimos pasar unas toninas, pero bueno, no pudimos captarlas. Llegamos a Río Grande. Chili, ¿eh? Si quieren conocer qué hicimos en Ushuaia, les recordamos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita, así les avisa cuando está disponible el próximo capítulo. Así es. Bueno, les agradecemos un montón por quedarse hasta el final y esperamos sus comentarios. Queremos que nos cuenten si les gustó el video, qué más quieren saber, si quieren saber algo de nosotros, si quieren conocer a Dalmacio. Todo lo que a ustedes les interese saber, déjenlo en los comentarios que lo vamos a tener muy en cuenta para futuros videos. Y también recuerden que nos pueden seguir en Instagram, allí colgamos todo nuestro recorrido, nuestro día a día y vamos contando nuestras historias en vivo prácticamente. Tal cual, y está bueno porque ustedes pueden saber en cada día dónde estamos, ¿no? Esto lo van a ir viendo un poquito más desfasado. Tal cual. Recuerden que tenemos 2 niñas. Tal cual. Desfasado viene. Bueno, les agradecemos un montón por quedarse hasta el final y los esperamos en el próximo capítulo. Así es. Bueno, genial. Qué lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza. Qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. El viaje nos llevaba cada vez más cerca de Ushuaia. Llegamos a Río de Gallegos, a 360 kilómetros de... Si quieren conocer qué hicimos en Ushuaia, me estoy mirando yo. Bueno.